Bien, pues lo que vamos a meditar, pues para la mayoría de los que estamos aquí no es nada nuevo, pero para los que nos visitáis, pues debéis de saber que lo que vamos a hacer, pues merece una explicación para que conozcáis por qué lo hacemos y por qué lo hacemos de la forma en que lo vamos a hacer. Así es que vamos a responder a la pregunta: ¿por qué practicamos el bautismo cristiano? Así es que procuraré ser un poco rápido, pero de todas formas espero que hoy salgáis de aquí no solamente con habiendo visto cómo celebramos los bautismos en las iglesias evangélicas, sino también por qué los celebramos de esa forma. Decir que en el Antiguo Testamento se mencionan baños de purificación para el sacerdocio. En el libro del Éxodo se nos explica que Dios había establecido pues, una forma de limpiar y purificar a los sacerdotes. Y los judíos practicaban un bautismo de prosélitos. Cuando alguien abrazaba la fe judía, entonces lo bautizaban y simbólicamente en ese acto lo que se hacía era que él participara también de la travesía del Mar Rojo. Como sabemos, salieron de Egipto y atravesaron el Mar Rojo, y aquellos que eran conversos pues los bautizaban y de esa forma pues también participaban de una forma simbólica de aquello. Para el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 10, 1 y 2, dice que él hace un simbolismo y dice él que los judíos, para recibir la ley y llegar a ocupar la tierra prometida, tuvieron que ser bautizados, dice él, en la nube. Sabemos que mientras anduvieron por el desierto había una nube que les protegía del sol, pero también por la noche les facilitaba luz. Así es que dice el apóstol Pablo que ellos pues participaban con su bautismo pues de la nube y también del cruce del Mar Rojo. Bueno, pues la Biblia nos relata que después del anuncio de la bienaventurada Virgen María de que iba a tener un niño, y después del nacimiento sobrenatural de Jesús, el relato bíblico da un salto y nos presenta a Jesús en el templo enseñando a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, siendo todavía un niño. Es como una ventana abierta en una niñez que no conocemos más detalles. Así es que una vez tenemos este relato, conocemos este relato, pues se nos traslada a 18 años más tarde y nos lleva al desierto de Judea, donde hay un hombre muy famoso que está predicando y que muchas gentes van yendo a escucharle. Todos sabéis que era Juan el Bautista. Pues cuando Jesucristo se acercó a Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y para sorpresa del mismo Juan el Bautista, Jesús le pide que le bautice. Y él dice que él no es digno de desatar las correas de sus sandalias. De modo que Jesús le responde: «Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia». Así es que vamos a ver el por qué el bautismo es algo tan necesario e imprescindible para el Hijo de Dios, para el cristiano. ¿Es importante verdaderamente? Bueno, pues vamos a ir desgranando y respondiendo a preguntas. Hay 3 razones por las cuales practicamos el bautismo. En primer lugar, y el más importante, como dice la Iglesia Católica, es un sacramento. Es un mandato de Jesucristo. Él dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Así es que esta era la orden de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos para que llevaran a cabo la predicación y la extensión del Evangelio por este mundo. Para nosotros eso es lo más importante, Cristo lo ordenó, pero también tenemos otros motivos, y es que los apóstoles lo practicaron de una forma muy seria.
En Hechos, en el libro de Hechos, el capítulo 2, 41 dice: así que los que recibieron su palabra, recibieron la palabra de Dios, fueron bautizados. O sea que para ellos el bautismo no era una opción, sino que era una obligación, por ser un mandato de Jesucristo. Y en tercer lugar, podemos decir que eso fue la práctica en las iglesias primitivas. Dice Hechos 8:12: pero cuando creyeron a Felipe, un predicador, un evangelista, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. De modo que es algo que siempre la Iglesia lo ha tenido presente. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra la historia de las iglesias primitivas y no encontramos a cristianos no bautizados, porque todos los que recibieron el Evangelio y creyeron en Cristo fueron bautizados. Y lo podemos ver a través de todo el libro de Hechos. Otra pregunta que vamos a responder: ¿quiénes deben ser bautizados? Bueno, pues los pasajes bíblicos que tratan del bautismo enseñan que los que deben ser bautizados son los que creen en Cristo. Dice Hechos 2:41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Escucharon la palabra y creyeron en ella. En Hechos 8:36, en un pasaje en el que Felipe está predicando a un hombre que era un político de Candace, dice, después de escuchar la palabra de Dios, de que Felipe le explicó el pasaje que estaba leyendo, entonces vieron que había un lugar con mucha agua y el eunuco le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco bajó a aquel río y fue bautizado. Lo mismo ocurrió con otros en Corinto, cuando Crispo, que era un principal de la sinagoga, un judío eminente, se convirtió, y él con toda su casa y muchos de Corinto oyendo creían y eran bautizados. El bautismo siempre fue practicado en la iglesia primitiva. Los únicos que fueron bautizados en el Nuevo Testamento fueron los que creyeron. Es necesario creer en Cristo Jesús. Los creyentes, los que recibieron la palabra de todo corazón y aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Algunas de las canciones que hemos cantado estamos expresando el reconocimiento de lo que es Jesucristo para aquellos que creemos en Él y le amamos. Está claro que los que creen de verdad van a vivir vidas distintas a las que vivían hasta que conocieron a Cristo. Van a manifestarlo. Por sus obras, decía el Señor, por sus obras los conoceréis. Así es que tenemos otras preguntas que hemos de responder. ¿Debemos de bautizar a los niños? Esta es una pregunta que podríamos hacernos. Bueno, hemos visto que si el niño es suficientemente maduro para creer, puede ser bautizado, porque el requisito para ser bautizado es creer y recibir la palabra de todo corazón. Bueno, no sé si habéis estado en Israel, una de las fiestas con más regocijo es el Bar Mitzvah. Los niños cuando tienen, las niñas 12 años y los niños 13, entonces son considerados que entran ya a la madurez y entonces se celebra una fiesta donde se les recibe a la sinagoga, se les recibe pues a sus reuniones. Es evidente que no se debe bautizar a los bebés, porque ellos no tienen todavía la capacidad de creer o no creer. No pueden razonar todavía. No encontramos ninguna ocasión en el Nuevo Testamento donde se bautizaran infantes, niños. Así es que cuando toda una familia, que encontramos en el libro de Hechos, todos los que fueron bautizados eran creyentes. Dice el texto bíblico: habló la palabra del Señor él y a todos los que estaban en su casa. De modo que da a entender que eran capaces de oír, recibir y creer en la palabra y por lo tanto no eran bebés. De todas formas, insisto, ¿por qué se bautizan a infantes hoy en día? Quizás aclarar que hay una iglesia evangélica que sí bautiza a los niños, pero con un concepto que está muy claro. Bautizan a los niños porque son hijos de creyentes. Y ellos consideran que un hijo de creyente es un hijo de la promesa de Dios.
tiene el beneficio de haber nacido en un hogar cristiano. No obstante, nosotros no practicamos esa forma de bautismo. Dice que la práctica es el resultado de un malentendido de un versículo de la Biblia que encontramos en Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, algunos dicen que nacer de agua en este versículo se refiere al bautismo, que una persona nace de nuevo en el rito del bautismo y el Espíritu Santo. Pero la Biblia enseña que eso no es así, porque la salvación no viene a través de un rito, sino por medio de la fe personal. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere, tuviera fe, respondiera afirmativamente al mensaje de la palabra de Dios. Así es que la frase de nacer del agua y del Espíritu no se relaciona con el bautismo, sino nacer de la palabra y del Espíritu. El vocablo agua es una referencia a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios quien viene al conocimiento de la persona. Así es que vemos esto en las escrituras, en diferentes escrituras. El agua se usa como símbolo de la palabra. Por ejemplo, en Juan 15:3, Jesús les dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra quien produce en nosotros ese cambio. Dice que en Efesios 5:26 el apóstol Pablo, que para santificar a la iglesia, dice Pablo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El conocimiento de la palabra de Dios es la que ilumina nuestra mente y quien guía nuestros pasos día a día. El ser humano nace de nuevo por la palabra de Dios. Dice Santiago 1:18, Dios, de su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y el apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 1:23, dice, siendo renacidos, no por simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De modo que es la palabra que viene a nuestro encuentro cuando escuchamos la palabra de Dios y creemos en ella. Y la pregunta que surge a continuación es, ¿cómo es que una persona nace de nuevo? ¿Cómo uno puede llegar a ser cristiano? Bueno, pues dice el texto bíblico que por la predicación de la palabra de Dios, por el Evangelio y por la obra de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es quien viene al corazón y redarguye a la persona. Cuando alguien oye la palabra, el Espíritu Santo empieza a convencerle de la verdad de la palabra hasta que la acepta o la rechaza. Cuando pone su confianza o su fe en la palabra predicada, nace de nuevo por el Espíritu Santo, que es quien está obrando, quien es el que transforma a nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Y esto es lo que enseña la palabra en Romanos 10:17. El apóstol Pablo dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la importancia que tiene la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con los bebés si no se les bautiza? Bueno, pues se les impone las manos para pedir la bendición de Dios sobre ellos. La pasada semana tuvimos un acto de presentación de una niña. Cuando llevaron los niños a Jesús, él no los bautizó. Una niña que está aquí, se ha callado. Él no lo bautizó, o sea, le llevaban los niños. ¿Recordáis aquel episodio que le llevaban los niños y los discípulos se enfadaron porque molestaban? Y dejad a los niños venir a mí. Y decía el texto bíblico en Marcos 10:16, tomándolos en sus brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. No los bautizaba, sino que los bendecía. Realmente eso es lo que hacemos cuando presentamos a nuestros niños, porque debemos presentar nuestros niños a Dios como la madre de Jesús presentó a Jesús. Fue al templo y luego enseñarles a creer en Cristo. Debemos de testificar a nuestros hijos y si algún día ellos llegan a conocer el Evangelio y aceptarlo, se llegan a bautizar como va a hacer esta mañana nuestra hermana, espérate, Jocabet.
Bueno, hay un caso de alguien que siendo bautizado antes de creer en Cristo fue rebautizado después. Bueno, pues es un caso que encontramos en Hechos 19 y es que el apóstol Pablo se encontró con unas personas que habían sido bautizadas y el apóstol Pablo les preguntó, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. De modo que este es un aspecto importante a que debemos de tener en cuenta. Aquellos discípulos de Juan el Bautista fueron rebautizados con el bautismo cristiano, después de creer en Jesús, aunque habían sido bautizados por Juan el Bautista en un bautismo de arrepentimiento. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Realmente esto es algo importante, porque el único bautismo que para Dios vale es el bautismo después de poner la fe personal en Cristo. Si crees en Cristo, no hay nada que impida que puedas ser bautizado. Así es que el único bautismo efectivo es el bautismo del que cree. Si crees, debes de ser bautizado. Entonces, ¿cuándo deben de ser bautizados los creyentes? Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El día de Pentecostés, un día histórico en la historia de la Biblia, de la Iglesia. Dice Hechos 16:33, él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos. Era el carcelero de Filipos, que todos conocemos su historia. En Hechos 9:18, Saulo fue bautizado enseguida. Cuando Saulo de Tarso, que iba persiguiendo cristianos y tuvo ese encuentro con Cristo, automáticamente fue después bautizado de una forma muy rápida. Lidia de Tiatira se convirtió. Ya sabéis que en Tiatira, no en Tiatira, sino en la ciudad donde ellos vivían, pues se reunían no había sinagoga y se reunían en el río. Bueno, pues allí fue un lugar ideal. Lidia se convirtió, creyó en Cristo y fue bautizada inmediatamente. Desde luego que la persona bautizada debe estar segura de que es salva. De otro modo, se va a remojar. No va a tener su valor auténtico de lo que es el bautismo. Otra práctica común es la de insistir que es necesario dar al nuevo creyente un curso. No es nada malo, es positivo. Pero evidentemente vemos a la luz de la palabra de Dios que a los que creen son bautizados sin más, o sea que es algo inmediato. Es necesaria la instrucción sobre el bautismo, pero es que la instrucción sobre el bautismo se producía ya en la predicación de la palabra. Tenemos que decir que el bautismo, en nuestro caso, es la puerta a la comunión de la Iglesia de Cristo. El no bautizado no puede participar de la Santa Cena, que después podremos ver. Esta Santa Cena, que es el segundo sacramento, el mandamiento de Cristo, participar y celebrar, recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que es algo que debemos de practicar de una forma clara. En la Iglesia primitiva, los nuevos creyentes fueron invitados a bautizarse como profesión de fe. Por eso no encontramos a creyentes no bautizados en el Nuevo Testamento, porque tenían que manifestar de una forma clara. Para los primeros cristianos, un creyente no bautizado equivalía a un creyente sin profesión de fe en Cristo, que sería, en efecto, un creyente que no creía. El que creyere debe ser bautizado. Ahora, ¿es necesario ser bautizado para ser salvo? Tenemos que enfatizar algo importante. La salvación es por la fe. El bautismo no salva en sí mismo. Decía el carcelero de Filipos que antes hablábamos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Bueno, es tan fácil, tan sencillo, que muchos se pierden porque no lo aceptan. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Así es que tenemos que afirmar, el bautismo en sí mismo no salva, es para aquellos que ya son salvos. Si eres salvo, vas a bautizarte porque vas a sentir la necesidad de dar testimonio de lo que es tu experiencia espiritual. Es la manera bíblica por la cual el cristiano testifica públicamente su fe en Cristo Jesús. Es un símbolo que expresa gráficamente lo que él ha experimentado al convertirse y entregar su vida a Cristo. Decíamos que el bautismo en sí mismo no salva y tenemos el ejemplo del ladrón que moría con Cristo en la cruz y aquel le dijo, cuando vuelvas, acuérdate. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, que hoy no pudo bajar de la cruz a bautizarse, pero fue salvo, se salvó. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es algo importante saber que cuando oyes el mensaje del Evangelio y crees en ese mensaje y crees que Cristo vino a este mundo para salvarte a ti y a mí, es entonces cuando realmente necesitamos entregar nuestra vida a Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es salvo. Hemos de recibir el Espíritu de Cristo, hemos de recibirle a Él. Así es que después de recibir el Espíritu Santo, después de ser salvo, fueron bautizados. El bautismo, pues, no era imprescindible para la salvación. Hay otro argumento que tenemos que tener presente. Primero, fueron salvos, luego fueron bautizados. Los salvos del Antiguo Testamento no pudieron bautizarse en Cristo Jesús, evidentemente. Cristo no había venido. Así es que tenemos una larga lista en el capítulo 11 de Romanos, donde se nos habla de aquellos hombres de la fe del Antiguo Testamento que aguardaban la venida y el propósito salvífico de Dios. Y allí en esa lista vemos que la palabra clave es por la fe Moisés, por la fe Josué, por la fe Abraham, por la fe David, por la fe Elías. Todos aquellos grandes hombres del Antiguo Testamento vivieron una experiencia de fe en Dios y, por lo tanto, ellos también son salvos. Afirmar que el bautismo es indispensable para la salvación implicaría que todos los creyentes que murieron antes de la época de Cristo perecieron eternamente. Y vamos a prestar atención en qué significa el bautismo cristiano. Eso que hacemos de sumergernos en el agua y salir del agua. Por lo menos hay tres cosas que el bautismo explica. Y lo que vais a ver que hace Jocabet es explicar gráficamente algo que ahora os explico. En primer lugar, es un acto de obediencia. Cristo dijo que todo aquel que creyere y fuere bautizado. Luego entonces es algo que tenemos que hacer porque es obedecer. Por tanto, id y haced discípulos. Antes hacíamos referencia a este versículo. Aunque el bautismo no salva ni añade nada a la salvación, no es una opción para el creyente, sino que es un mandato de Cristo, es un mandato del Señor. Así es que es una contradicción decir que uno es cristiano y que decir que Cristo es mi Señor y no obedezcamos el mandato de bautizarse. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es que eso es lo que va a hacer Jocabet. Es un acto de confesión. Cuando el cristiano se bautiza, está testificando a todo el mundo que es discípulo de Cristo. Testifica públicamente que ya comenzó una nueva vida con Cristo. Es un testimonio ante Dios, es un testimonio ante los creyentes, es un testimonio ante las huestes espirituales de Satanás, el diablo, el enemigo que continuamente está intentando arrastrarnos hacia el mal. Pero el cristiano ya es de Cristo. Muchas veces, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el creyente, aquel que se bautiza, es atacado severamente por Satanás. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto, durante 40 días tuvo que soportar al diablo. Muchos creyentes, que son creyentes, temen los ataques de Satanás y por eso no se bautizan. Bueno, es
realmente una situación problemática para este creyente porque es necesario obedecer al precio que cueste y lo que cueste. Es un acto de identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 3 al 5, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en una nueva vida. Así es que el bautismo es un símbolo, un cuadro que expresa lo que es la conversión. Cuando alguien es salvo, deja una clase de vida y comienza otra distinta de fe en Cristo Jesús. Es algo así como una muerte y una resurrección. Y esto es precisamente lo que el acto simboliza. Cuando el cristiano baja las aguas, está diciendo que ha muerto a la vida anterior. Cuando está debajo de las aguas es como si estuviera sepultado. Y cuando sube de las aguas es como la resurrección a una vida nueva. Este es el valor del bautismo a través de toda la historia de la Iglesia y, como decíamos antes, también en el concepto judío de antes de Cristo. Es importante notar que el cristiano no muere a la vida anterior en el acto de bautizarse, sino que el bautismo declara a todo el mundo que ya ha muerto. Murió el día que entregó su vida a Cristo, el día en que decidió vivir y seguir los caminos de nuestro Señor Jesucristo, cuando su fe estaba puesta de una forma cierta en Jesucristo. Así es que una pregunta que podemos respondernos también, ¿cuál es el modo correcto del bautismo? Bueno, pues bautizaban en la iglesia primitiva en un lugar donde había mucha agua y por eso tenemos una pequeña piscina aquí, porque es necesario sumergir y bajar en el agua. Es el significado de la palabra sumergir. Es la misma palabra que se traducía con la ropa que se ponía a teñir. La ropa se pone a teñir y se sumerge en el agua. Así es que era la misma palabra que se usaba cuando un barco naufragaba y se hundía en el mar. Se hundía, se bautizaba, digamos, de esta forma. Así es que bautizaban con mucha agua. Así es que el bautismo cristiano significa sepultura, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esas son las palabras del apóstol Pablo. Y la fórmula del bautismo ya sabéis que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quizás una pequeña referencia a cuáles son las responsabilidades cuando eres bautizado. Dice Hechos 2, 41 y 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, es decir, a la iglesia, como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, pues había dos cosas que caracterizaban a aquellos que eran bautizados, aquellos cristianos. Y, en primer lugar, pues podemos decir que se añadieron a la iglesia local en Jerusalén. Así es que cada iglesia, cada creyente, cada persona convertida se integraba en una iglesia local y los bautizados perseveraban, dice el texto, en la fe cristiana. O sea, perseverar quiere decir, pues, seguir el estudio y las enseñanzas de los apóstoles. Perseveraban en el aprendizaje de la doctrina y luego perseveraban en la práctica de ella, porque lo que dices que crees tiene que reflejarse en tu vida. Son dos aspectos de la doctrina cristiana que siempre van juntos por el conocimiento y la práctica. Otro aspecto que tiene que ver con el hecho de pertenecer a la Iglesia es que disfrutaban, dice el texto bíblico, de la comunión unos con otros. Eso significaba tener algo en común. Dice Hechos 2:43, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales hechos por medio de los apóstoles. Los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Así es que cada cristiano bautizado debe gozar de la plena comunión de la Iglesia. Y participaban en algo muy importante, que es lo que haremos después del bautismo.
en el partimiento del pan, el segundo sacramento que decíamos antes. Esta es una ordenanza del Señor y fue practicada con mucha alegría en la historia de la Iglesia. Así es que, de modo que en la Santa Cena el cristiano mira hacia atrás y recuerda la muerte de su Señor y mira hacia adelante esperando la venida, la segunda venida, porque Cristo volverá. Dice el apóstol Pablo, y ya terminamos, porque yo recibí del Señor esta enseñanza que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan en sus manos y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: esto es mi cuerpo entregado a muerte a favor vuestro, haced esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, cada vez que la bebáis, hacedlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, proclamáis su muerte cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa. Así es que ese es el sentido que tiene también participar de la mesa del Señor. Y un último punto que se señala en ese texto que hemos hecho referencia: participaban en las oraciones. Orar a Dios, la oración es la oración colectiva, la oración de iglesia, algo que lamentablemente se ha perdido mucha costumbre. El nuevo cristiano debe perseverar en la oración con los demás hermanos. Es necesario no olvidar nunca que el secreto del poder espiritual para mí, para cada uno de los que creemos, tanto en nuestra vida personal como en la iglesia, es la oración. La iglesia que no ora es una iglesia expuesta a los ataques del diablo. Así es que, de una forma rápida, hemos estado recordando qué es lo que vamos a hacer y por qué lo hacemos y de qué manera lo hacemos de esa manera. Así es que el Señor nos bendiga